Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 51. Héroe o villano. Parte 1. Ayuso había derribado a Silent al suelo y ahora estaba mirando a Silent entre resfriados. El delantal que llevaba sobre una sudadera con capucha amarilla y un pijama estaba arrugado y se había deshecho en su abrupta estocada. Incluso el alfiler que tenía asegurando su flequillo lejos de sus ojos se había caído y causó que su cabello castaño se despeinara. A Ayuso no le importaba su apariencia. Sus manos que estaban envueltas alrededor de la cintura de Silent se sentían como vicios que no estaban dispuestos a dejarlo ir ahora que habían hecho contacto sólido con una persona que Ayuso entendía que no era un producto de su imaginación. En el tiempo que pasó influenciado por la energía espiritual de Ichigo, Karin e Izin, la conciencia espiritual latente dentro de Ayuso ya había despertado a medias. Ella había sabido de la presencia de espíritus y lo sobrenatural desde que Ichigo había comenzado a hablar de ver fantasmas. Hasta cierto punto, Ayuso sabía que Ichigo no estaba mintiendo desde la reciente visita a la tumba de su madre, donde algo borroso e invisible la había dejado inconsciente. Le habían dicho que era solo un sueño, que se había desmayado al azar, pero en el fondo, Ayuso tenía sus sospechas. El mundo espiritual era peligroso, y ella jugó junto con Ichigo cuando él le aseguró que todo estaba bien. Pero entonces Ichigo desapareció. Ayuso no quería decir que Ichigo había desaparecido en el sentido literal, pero algo sobre Ichigo en las últimas semanas se sintió mal. Él no estaba actuando igual, y se sentía como si alguien más se hubiera apoderado del cuerpo de su hermano, aunque solo fuera para actuar como un sustituto. Ayuso estaba preocupada y buscó a Karin para aliviar sus preocupaciones, pero a diferencia de antes, Karin había comenzado a meditar. Ayuso también prestó mucha atención al hecho de que Karin no había llamado a Ichigo hermano en las últimas semanas. El mayor cambio en el estilo de vida Kurosaki fue Izin. Hoy en día, ya no atacó furtivamente a Ichigo y a menudo salía en viajes de negocios que se negaba a dar más detalles. Lo extraño era que Karin parecía estar involucrada en dichos viajes de negocios, y que ambos se negaron a permitir que Ayuso viniera. Ahora habían pasado 2 días y ni Karin ni Izin habían regresado a casa. A Ayuso le llamó la atención entonces que tal vez algo más allá de su comprensión estaba sucediendo. Las figuras borrosas que veía en su vida cotidiana se volvían cada vez más claras. Incluso había visto a una persona en un shiakuzo negro saltando de techo en techo. Ayuso se había convencido a sí misma de que solo estaba imaginando cosas. Los espíritus podían existir, pero ella pensaba que solo Ichigo realmente podía verlos. Sin embargo, fue al ver a Silent, la madre que debería haber estado muerta durante años, que Ayuso dejó de engañarse a sí misma. Si poder ver espíritus significaba que Ichigo había podido ver a su madre todos los días, entonces no era justo que no se lo hubiera dicho después de todos los años que habían pasado. Mami. La voz de Ayuso se quebró, la pura desesperación en su tono no pudo ser descrita. A su vez, Silent se estremeció, la emoción brotando de lo más profundo de ella. Un sentimiento de protección mezclado con dolor y arrepentimiento, fue abrumador. El silencio tenía muchas palabras que deseaba decir y expresar, e incluso si no podía decirlas, incluso el silencio era una respuesta. Aún así, su boca se abrió, su respiración se detuvo mientras trataba de formar palabras, a pesar de conocer la inutilidad del esfuerzo. Todos sus esfuerzos estaban destinados únicamente a calmar al tembloroso adolescente ante ella. En la mente de Silent, todavía estaba viendo la imagen de una niña pequeña, una de las dos nacidas como gemelas, ahora mayor más allá de lo que Silent podría haber imaginado. Ayuso, su hija, sí estaba recordando todo correctamente. Silenciosa hizo una mueca, su mano izquierda se movió para presionar contra su sien, para calmar la creciente migraña en su cabeza. Sus pensamientos y recuerdos estaban todos en un revoltijo, con muchas partes y piezas inequívocamente borrosas. Le dolía pensar demasiado profundamente en los recuerdos por los que sentía demasiada fuerza. El cuerpo recordaba, pero la mente ya no podía vincular las experiencias y emociones que una vez se sintieron hasta cierto punto. Se sentía horrible.
El hecho de que sabía que Yusu era su hija, pero no podía recordar de manera confiable ninguno de los recuerdos que sin duda apreciaba. El pensamiento la aterrorizaba como lo haría con cualquier madre. Silent admitiría más tarde que algo dentro de ella se rompió cuando Yusu la abrazó más fuerte en su silencio, e inmediatamente trató de liberarse. Al final, Silent había subestimado su fuerza como espíritu y había alejado inadvertidamente a Yusu. La devastación y las lágrimas que amenazaban con derramarse de los ojos de Yusu dejaron claro a Silent que había cometido un error. Yusu parecía insegura, sus rodillas se tambaleaban y sus labios temblaban cuando sus mejillas gradualmente comenzaron a hincharse. Su mano derecha se agarraba fuertemente al codo de su brazo izquierdo, y la experiencia de ser rechazada hizo que pareciera que Yusu se lanzaría en cualquier momento. Por primera vez en mucho tiempo, Silent comenzaba a maldecir no poder hablar. Trató de gritar que no tenía la intención de hacer lo que hizo, pero ni un sonido escapó de su boca. Fue desgarrador. Yusu corriendo directamente a su habitación donde el fuerte golpe de una puerta resonó en los oídos de Silent. El plato roto que Yusu había dejado caer al ver a Silent quedó olvidado. Inconscientemente, Silent se arrodilló y comenzó a limpiar el desastre, aunque solo fuera porque su mente estaba agitada mientras escuchaba el llanto amortiguado en la habitación de Yusu. ¡Qué lío! No era así como Silent quería que las cosas fueran. Ella aspiró un suspiro, haciendo todo lo posible para componerse, pero fallando miserablemente. No podía darse por vencida. Nunca. Ahora se dio cuenta de que no importaba si recordaba todo o no. Algo se destacó para ella a través de la bruma de sus pensamientos confusos. No importa el tiempo, el lugar o incluso su estado de ser, dos palabras siempre existieron arraigadas en su alma. Protégelos. Una vez había muerto por el bien de esa creencia, y fue de esas mismas palabras que sacó fuerza interior como madre. Silent se levantó abruptamente, caminando con propósito hacia la habitación de Yusu, donde el sonido del llanto se hacía cada vez más fuerte. Si sus palabras no podían llegar a su hija, entonces sus acciones podrían hablar en su nombre. Ella no quiso decir nada con sus acciones anteriores. Fue más un impulso que no pudo sofocar, ya que su mente relacionó la imagen del adolescente Yusu con el niño Yusu y se sacudió con las diferencias. De pie frente a la puerta de su hija, Silent no perdió un segundo y pisó directamente. Como espíritu, a menos que deseara interactuar con el mundo físico, podía pasar objetos sólidos. Al entrar en la habitación de Yusu, quedó claro que Yusu estaba al tanto de la llegada de Silent. Sin embargo, a diferencia de antes, Yusu enterró aún más su rostro en su almohada en lugar de correr hacia silencio. Ningún niño aceptó bien el rechazo de un padre, sin importar cuán bien dijeran que estaban. Yusu estaba tendida en su cama, acostada boca abajo mientras sus juguetes de peluche y almohadas se habían esparcido por el suelo. Un juguete de peluche en particular seguía mirando entre Yusu y Silent y estaba siendo completamente ignorado. «Jefe, tartamudeó Yusu, con voz ronca. Silent se acercó, pero Yusu comenzó a temblar. Era evidente que temía el rechazo por segunda vez, ya que su mente no sería capaz de hacerle frente. No de la única persona que había apreciado en su infancia por encima de todo. Silent frunció los labios ante la reacción de Yusu, pero fortaleció su resolución. Un padre no podía permitirse crecer suave y débil cuando se trataba de sus hijos. Era su deber para con sus hijos guiarlos por el camino correcto, pero también significaba que si un padre cometía un error, no debía eludirlo. Haciendo caso omiso de las palabras de Yusu, Silent se sentó junto a la cama de Yusu y comenzó a dibujar suavemente círculos en su espalda para convencerla de que al menos mirara en su dirección. Yusu se congeló, la familiaridad de las acciones de Silent como un rayo que causó que se formara un nudo en su garganta. Era el mismo gesto que Yusu recordaba que Silent hacía en el pasado cada vez que ella o Karin tenían un mal día. Pasaron los segundos, el tiempo se convirtió en una hora completa. Yusu aún no había mirado a Silent a los ojos, pero había estado mirando hacia arriba cada 2 minutos como para asegurarse de que Silent estaba realmente allí. Cuando fue atrapada en el acto, rápidamente desvió su mirada, pero la forma en que comenzó a aferrarse a Silent nuevamente mostró sus verdaderos sentimientos.
Sus manos se habían envuelto alrededor de la cintura de Silent, y su cabeza se encontró descansando en el regazo de Silent incluso mientras los mocos y las lágrimas estropeaban su rostro. De la misma manera, Yusu seguía siendo la niña que Silent recordaba. Nunca había sido una persona que pudiera contener su ira por mucho tiempo, y sus emociones siempre eran evidentes en su rostro. Cualquier incomodidad que los dos habían sentido en su primera reunión se estaba desvaneciendo gradualmente en la tranquila calma. No es necesario decir palabras. Los sentimientos fueron suficientes. Perdida en el calor familiar de su infancia, los párpados de Yusu comenzaron a caerse, su cabeza se balanceó. Silent usó eso como la señal para pasar suavemente una mano por el cabello de Yusu y abrazarla más cerca, arruinando la motivación de Yusu para mantenerse despierta. 3 minutos después, Yusu se desplomó, dormido en los brazos de Silent. Silent besó a Yusu en la frente y se movió cuidadosamente para acostar a Yusu en su cama. Ella metió a Yusu debajo de sus sábanas de la misma manera que lo había hecho con Ichigo en su habitación. Al ver la forma dormida de Yusu, Silent supo más que nunca que tenía que arreglar las cosas no solo con la situación en general, sino también con su familia. Iba a tener que irse de nuevo. Le dolía a Silent pensar en lo que Yusu podría sentir si se despertara y no estuviera cerca, pero Silent sabía que no llegaría a ninguna parte sin hacer nada. Asegurándose de que Yusu estuviera profundamente dormida, Silent se levantó, echó una mirada superficial a un peluche de león, fingiendo muerte en el suelo y luego salió de la casa Kurosaki. En las manos de Silent había un bloc de papel y un bolígrafo. Ser incapaz de comunicarse era vital para transmitir su punto de vista y estaba bastante segura de que estaba cagada en las farsas. Ahora bien, ella estaba segura de que estaba por aquí en alguna parte. Silent saltaba por los tejados mientras miraba las calles en busca de una peculiar tienda de dulces con un vendedor que solo podía describir como la imagen misma de un hombre del que los niños deberían mantenerse alejados. El sombrero de tazón, la barba desaliñada y la actitud excéntrica no hicieron nada para ayudar al caso del hombre. Kisuke Urahara. En la mente de Silent, era el nombre de un amigo al que una vez se había referido el propio Isin. En todo caso, su primera impresión del hombre fue sombría. Tenía muchos secretos, e incluso más razones para que ella evitara interactuar con él. Simplemente la golpeó como el tipo equivocado de descuidado, como si empujara a una persona por un pozo con un hueco y se divirtiera al ver al pobre individuo tratar de salir. O te haces fuerte o mueres. Fue la impresión que Kisuke le dio, por lo que nunca le había presentado a sus hijos, incluso si Isin llamaba amigo a Kisuke. Aún así, Kisuke era conocido por saber cómo resolver un problema. Su mente estaba vagando, perdida en los recuerdos del pasado. Silent se habría perdido el espectáculo discretamente colocado en un callejón en medio de la nada si no hubiera captado una energía espiritual que se precipitaba rápidamente hacia ella. El silencio se detuvo en el aire, formando una plataforma de energía espiritual debajo de ella para pararse justo cuando un gato negro se detuvo 5 pies frente a ella. Yoruichi. El nombre apareció a la vanguardia de los pensamientos de Silent. Masaki. Yoruichi sonaba incrédulo. Había venido lista para una pelea cuando sintió una presión espiritual particularmente alta teñida con el aura caótica de un hueco, pero esto no era lo que esperaba. ¿Cómo lograste escapar? Yoruichi presionó. Silent sacudió la cabeza. Ella no estaba de humor para discutir una pregunta tan sin sentido. Sacó su bolígrafo y papel y rápidamente comenzó a escribir. Kisuke, escribió Silent con firmeza mientras hacía señas hacia la tienda. Los ojos de Yoruichi se abrieron. ¿Y, te acuerdas? La última vez que Yoruichi y Silent se encontraron, estaba claro para alguien de la antigua profesión de Yoruichi como capitán del Escuadrón 2, que Silent la había tratado como una extraña. Aizen, el bastardo probablemente había hecho algo con sus recuerdos, pero ahora parecía que lo que Aizen había hecho podría haber sido temporal. Aún así, antigua amiga o no, Yoruichi estaba en su derecho de sospechar. Aizen siempre fue el astuto. Quizás era mejor detener a Silent y permitir que Kisuke realizara un diagnóstico. Silent asintió con la cabeza a la pregunta de Yoruichi, pero no se perdió la forma en que Yoruichi aún permanecía nervioso. Necesito hablar. Silent escribió rápidamente. Para sorpresa de Silent, Yoruichi cedió.
desconocido para Silent, pero había algo en su mirada que hizo que Yoruichi perdiera gran parte de su precaución. Aizen o no había forma de fingir la preocupación genuina en los ojos de Silent. Aizen era hábil en desviar a otros, pero Yoruichi confiaba en su intuición en este caso. «Sígueme», hizo señas Yoruichi, dándole la espalda a Silent mientras levantaba la cola. La tienda está vacía. Kisuke ha estado bajo tierra después de los recientes acontecimientos. En lugar de moverse hacia el frente de la tienda en la carretera, Yoruichi llevó a Silent hacia la parte posterior, donde ambos saltaron por una escotilla que conducía a un campo de entrenamiento abierto en un páramo. Era estéril y lleno de formación rocosa marrón terrosa con árboles sin hojas. Kisuke fue visto jugando con algún dispositivo mientras murmuraba algún tipo de jerga que solo él podía entender. Estaba sentado con las piernas cruzadas y la espalda encorvada. Los otros empleados de Tesai y Kisuke no se veían por ninguna parte. Al notar la llegada de Yoruichi y Silent, Kisuke levantó las cejas hacia Silent antes de sumergir la cabeza y presionar su sombrero más abajo para ensombrecer sus ojos. Bueno, ¿no es esta una sorpresa inesperada? Silent no se anduvo por las ramas e inmediatamente se movió hacia Kisuke. «Necesito tu ayuda», escribió. Kisuke dejó escapar una pequeña sonrisa tranquila. «Por mucho que me encantaría ayudar en los problemas de un amigo de mucho tiempo, tendré que pedirte que te expliques primero. Verás, puedo actuar relajado y todo, pero esta situación no me deja ninguna oportunidad de hacer ni siquiera eso». El tono de Kisuke se volvió plano, un borde afilado aparecía en sus rasgos, mientras una mano sostenía su bastón de madera cerca. Si esta es otra artimaña elaborada por Aizen, entonces preferiría no correr el riesgo. No con el tipo de ayuda que Aizen parece haber obtenido. Si se trataba de una pelea, Silent sabía que era superada en número, pero ante la amenaza no disimulada de Kisuke y la inacción de Yoruichi para castigar a Kisuke por dicha amenaza, Silent escribió una oración. «Shirou no es malo. Él fue quien me salvó». Y de repente, tanto Kisuke como Yoruichi parpadearon confundidos. Este fue el momento que Silent usó para elaborar su punto ahora que había llamado su atención. «Ya veo», Kisuke tarareó ligeramente para sí mismo, con una mano colocada debajo de su barbilla después del resumen de eventos de Silent. Los pensamientos de Yoruichi en comparación eran difíciles de medir en su forma de gato, pero parecía aturdida independientemente. Silent esperó una respuesta de Kisuke, esperando que de alguna manera pudiera descubrir un método para salvar todo. Por lo menos, ella había enfatizado que Shirou no era un enemigo, incluso si era uno You. Incluso había hablado sobre lo humanos que eran Arribel y los demás. Tanto Kisuke como Yoruichi se tomaron un momento para procesar este hecho, ya que estaban más abiertos a los huecos, pero creer que se podía confiar en la mayoría de ellos provenientes de las tierras de Shirou, eso fue más difícil. Dejando de lado tus puntos de vista sobre Oyorus, el hecho de que hayas dicho que Shirou está trabajando con Aizen es desconcertante, dijo Kisuke después de un momento. Amable y compasivo como lo retratas, Yoruichi me dice que no parecía ser del tipo que recibía órdenes de Aizen. Shirou es fuerte, escribió Silent como explicación. Tal vez más fuerte que Aizen. Kisuke, aunque incrédulo de la afirmación de Silent, se burló de ella. Razón de más para que sea derrotado. Y aquí, Silent no estuvo de acuerdo. Trató de dar a conocer su disgusto, pero se puso rígida. Silent de repente se sintió incómodo. Había una mirada de lástima en los ojos de Kisuke que se dirigía hacia ella. El concepto de bien o mal, héroe o villano, ya no importa en la actualidad. La distinción se oscurece ante la inminente catástrofe y la muerte. Hay que tomar una decisión. Yoruichi suspiró en el fondo, chasqueando la lengua con disgusto, pero sin hacer nada, ya que sabía que sus opciones para salvar el equilibrio del mundo disminuían día a día. A Silent no le gustaba a dónde iba esto. Ella hizo para evitar que Kisuke sugiriera lo que pensaba que iba a sugerir, pero no lo hizo a tiempo. Este Shirou parece confiar en ti, Kisuke miró a Silent directamente a los ojos. Para el beneficio de todos, no nos prestará su ayuda y lo someterá antes de que cause el fin del mundo tal como lo conocemos. No. Silent se negó de inmediato, pero Kisuke estaba preparado y rápidamente contraatacó.
¿Tienes alguna idea de lo que Aizen realmente tiene la intención de hacer y qué pasará con tu familia por eso? Silent sintió una premonición ominosa. No le iba a gustar lo que iba a escuchar, y parecía completamente horrorizada por la pequeña cuenta de oración que Kisuke colocó en sus manos después de su explicación del objetivo de Aizen. A partir de entonces, Kisuke dijo 7 palabras. 7 palabras y parecía como si hubiera envejecido varios años a la vez. Bueno o malo, haz lo correcto. Para cuando Silent se fue en una ráfaga de energía espiritual, Kisuke sintió que Yoruichi cambiaba a su forma humana y se sentaba detrás de él. Sus espaldas estaban apretadas, y los dos amigos de mucho tiempo no tuvieron que hablar para entender lo que el otro estaba pensando actualmente. Kisuke estaba cansado de la mierda del mundo, y del hecho de que él había sido la causa de la pura agitación en los ojos de Silent. Hola, Yoruichi, Kisuke llamó más suave de lo que había hablado antes. Soy un bastardo, ¿no? La única respuesta de Yoruichi fue atar sus dedos sobre los de Kisuke y apretar para mostrar su apoyo. En las buenas o en las malas, espalda con espalda, como en los viejos tiempos. Incluso si todos te odian, siempre creeré en ti. Gracias por leer. La parte B saldrá mañana. Hoy me golpearon las alergias, así que decidí romper el capítulo por la mitad. patreon.com/Parcasius. Anuncio de hitos. Mi primer libro ha sido publicado en el sitio web Kindle de Amazon. Se llama Faten Legaki. Dark, nombre del autor. Parcasius Grace. Hay capítulos de muestra que se pueden leer en mi página de biografía del autor. Por favor, apoye el lanzamiento oficial y revise si es posible. Para encontrar el libro, vaya al sitio web de Amazon Kindle y busque el título o mi nombre. El libro se puede leer de forma gratuita usando la prueba gratuita de Kindle Unlimited. Asegúrese de darse de baja si no desea que se le cobre al final del periodo de prueba. El enlace directo se puede encontrar en mi biografía de perfil que se puede copiar/pegar, o aquí. Uslink, delete with espacian puta /b4search. Amazon.com/dp/b087wxmtzm/ref igual señor 11. Gchild igual 1 y keywords igual Parcasius y kid igual 15, 88, 23, 00, 61 y s igual digital text y señor igual 1, 1. Canada link, delete with space in link before search. Amazon. K/dp/b087wxmtzm/ref igual señor 11. Keywords igual Parcasius y kid igual 15, 88, 27, 40, 61 y s igual digital text y señor igual 1, 1. Capítulo 52. Héroe o villano. Parte 1. Brans sabía que hoy no iba a ser un buen día. Ya se había sentido avergonzado de no haber participado en una pelea con su señor en la ciudad falsa de Karakura, y ahora estaba actuando como escolta de alguien con quien preferiría no asociarse. Brans gruñó mientras caminaba penosamente por la arena de Eucomundo. Era un hueco humanoide tipo cuervo de más de 3 metros de altura. Las plumas cubrían su cuerpo sobre sus muslos y antebrazos, mientras que las escamas enmarañaban sus espinillas y la parte superior de los brazos. Sus pies eran garras, y sus manos cubiertas por capas de gruesa armadura de placa de hueso. Tenía grandes alas de plumas blancas, que brotaban de sus omóplatos que abarcaban una longitud de 6 metros. Normalmente, prefería flotar de un lugar a otro, ya que se sentía obligado a plegar sus alas, pero hoy era una amarga excepción. El hombro se desplomó, Brans sintió ganas de golpear su cara enmascarada de pájaro sobre una roca, aunque solo fuera para distraerse del hecho de que estaba actuando como escolta de Baragan a las tierras del vasto de Uite. Nunca en su vida se había imaginado a sí mismo haciendo tal cosa, especialmente cuando Baragan tuvo la audacia de desafiar constantemente a su señor en la batalla. Sin embargo, Brans sabía que tenía una deuda de gratitud que pagar, y la solicitud de Baragan estaba dentro del rango de tolerancia de Brans. No puso en peligro el gobierno de Shirou, ni buscó desestabilizar las relaciones dentro del territorio. En todo caso, Brans se sorprendió de que Baragan le pidiera algo que parecía tan trivial. Brans miró a Baragan para ver no el esqueleto vestido con misteriosas túnicas púrpuras a las que estaba acostumbrado, sino la figura de un anciano endurecido por la batalla.
Por otra parte, Brans todavía se sentía sacudido de que cada hueco que estaba acostumbrado a ver a diario ahora se parecía a los humanos con máscaras rotas. Arrancar, sus amigos habían dicho que la transformación fue llamada. Y de repente, Brans se sentía excluido. Debido a la recuperación de sus heridas, había optado por no molestar a sus colegas y voló para encontrar un lugar aislado para recuperarse. Esto significaba que se había perdido el día en que todos se habían convertido en Arrancar. Si quería ganar más poder como todos los demás, tendría que preguntarle a Aizen, lo cual no era poca cosa para Brans. Todavía desconfiaba de Shinigami en general, y Aizen era sin duda un Shinigami. ¿A quién dijiste que estabas buscando de nuevo? Brans le pidió a Baragan que aclarara. Baragan no parecía divertido. Las arrugas sobre su apariencia envejecida solo se hicieron más prominentes a medida que su paciencia comenzó a agotarse. Coyote Gingerbook, dijo fríamente. Un aire de energía espiritual púrpura rodeó a Baragan como una antorcha encendida. Conociendo la naturaleza letal del poder de Baragan, Brans aceleró el paso y advirtió a otros Arrancar que no abrieran paso para que Baragan no perdiera los estribos como se le conocía en el pasado. No conozco a un coyote, admitió Brans ante el disgusto silencioso de Baragan. Pero seguramente Lady Arribel y los demás lo sabrán. Brans sintió que el aura de Baragan retrocedía, aunque solo fuera ligeramente después de escuchar la alternativa, pero eso fue suficiente para Brans. Un toque de la energía que exudaba Baragan, y la muerte era segura. Brans no podía entender cómo su señor era capaz de llevarse bien con Baragan. De hecho, Brans pudo ver que Baragan habría preferido la presencia de Shiro en lugar de la suya. El anciano trató a todos los demás excepto a Shiro y subordinados cercanos como prescindibles. Bueno, recientemente la actitud de Baragan se había suavizado después de que dejó de llamarse a sí mismo un dios rey, pero los viejos hábitos murieron con dificultad. Baragan no era sociable por ningún medio de la palabra. Brans podía ver algún tipo de festividad en la distancia, pero toda actividad parecía morir en el momento en que se sintió que la presencia de Baragan se acercaba. Cuanto más cerca Brans conducía a Baragan hacia adelante, más denso se volvía el aire hasta que las personas prominentes del territorio avanzaron cautelosamente. Baragan, dijo Arribel con cautela. ¿Qué quieres? Los ojos de Arribel estaban entrecerrados, sus brazos cruzados debajo de su pecho, mientras exudaba su presión espiritual para eludir la influencia de Baragan sobre el área. Ella no fue la única, ya que Nel, Apaxi, Sun-san y Milarose se unieron a ella y aliviaron la presión que sentían algunas de las personas más débiles. Fuertes como eran, Baragan era una existencia a temer solo por la presencia. Sin embargo, a 3 individuos parecía importarles menos la llegada de Baragan. Uno continuó tocando ociosamente una espada erigida sobre el suelo con curiosidad, el otro yacía boca arriba y el tercero señalaba con el dedo. Grimhou, Noitora, y muchos otros Oyous que esperaban ansiosamente una pelea en la distancia estaban destinados a ser decepcionados. Stark levantó una ceja del suelo, pero bostezó y se volvió hacia otro lado mientras Lilinete se detenía en sus disputas con un hueco aleatorio que era tan fuerte como Stark. Mientras tanto, el que había atraído inmediatamente toda la atención de Baragan, finalmente se dio cuenta de que la estaban mirando fijamente y miró hacia atrás. Mi negocio no es con ninguno de ustedes, dijo Baragan despectivamente, ignorando el agudo estrechamiento de las cejas de Arribel y la indignación en los rostros de Apache, Milarose y Sun-san. Tú, señaló Baragan a Coyote. Hablemos. Brans, que observaba en silencio la situación, sintió que le faltaba algo. Contundente y exigente como sonaba Baragan, era ese respeto que escuchó en el tono de Baragan. Brans sintió que sus heridas pasadas podrían haber obstaculizado su mente, pero Arribel y los demás también parecieron detectar la diferencia en el tono de Baragan y fruncieron el ceño. ¿Y qué quieres con ella? Arribel preguntó. Desapareció su actitud de confrontación, reemplazada por una capa de curiosidad cuidadosamente oculta. Todos los demás no eran diferentes. Al principio, Brans notó que Baragan parecía molesto por ser presionado para obtener respuestas, pero Baragan realmente había cambiado de alguna manera. Su temperamento se volvió más controlado. El segundo lanzamiento, respondió Baragan, haciendo que los oídos de todos se animaran.
Este era un tema que todos deseaban saber, y solo se habían abstenido de preguntarle a Coyote por respeto a Shirou. En cuyo caso, porque Baragan no pudo discutir el tema con Coyote para que todos lo escucharan y ahorraran tiempo, y luego todos se dieron cuenta de que todavía era Baragan con quien estaban tratando. Temperamento mejorado o no, su arrogancia de no asociarse con débiles percibidos se había ganado a través de su propio poder. Ahora espera, dijo Nel en el creciente murmullo de la multitud. Dejando a un lado su deseo de obtener información sobre una segunda versión, había algo más importante que debía abordarse. ¿Qué te da el derecho de ordenar a alguien en estas tierras? Shirou no permitiría tal cosa, y lo último que recuerdo, aún no lo has derrotado exactamente. Por lo tanto, sus palabras son ley. Brans esperaba que Baragan estallara en ira debido a su rivalidad con Shirou, pero este ya no era el caso. Cualquier revelación que Brans se había perdido en la batalla de la ciudad falsa de Karakura, debe haber sido importante porque Baragan no tomó medidas ante las palabras de Nel en absoluto. Más bien, Baragan respondió a través de un ángulo diferente. ¿Y quién eres tú para decir lo que Shirou permitiría o no? La expresión de Baragan era severa, una mirada de reminiscencia revoloteando sobre sus ojos. Levantó una mano en el aire y apretó su mano en un puño apretado. Lo que todos ustedes creen saber sobre el vasto de Wite palidece en comparación con lo que realmente es y lo que ha hecho. A regañadientes, él es el verdadero Dios Rey de este mundo. Nunca olvidaré lo que vi ese día. Baragan reveló un lado de sí mismo que nadie creía capaz de hacer. Todos los huecos veneraban la fuerza por encima de todo, y Baragan no era diferente. Hablas como si lo conocieras mejor que cualquiera de nosotros, respondió Nel, sintiéndose claramente incómodo con la idea. Después de todo, en su mente, había pasado más tiempo con Shirou que Baragan. Arribel, Apaxi, Sunsan y muchos otros Oyous que habían conocido a Shirou desde el principio eran de la misma opinión, pero Baragan permaneció imperturbable. Sin embargo, estaba hecho y harto de la idea de aguantar más dudas. Eso es porque lo hago. Baragan bajó el tono, cortando cualquier forma de refutación. Ella también lo hace. Baragan señaló a Coyote. Todos se volvieron para mirar a Coyote, pero ella no negó la declaración en absoluto, y en cambio parecía que se había sentido halagada. De hecho, un destello de superioridad se manifestó en su expresión, aunque solo fuera porque Coyote nunca había experimentado el sentimiento antes. Y de repente, las expresiones de Nel y Arribel se oscurecieron. Baragan se fue, y Coyote decidió seguirlo. Brans tuvo que lidiar con una multitud furiosa. El viento comenzó a soplar sobre un mundo desolado de blanco, granos de arena movediza que rechinaban bruscamente contra la piel. Desprovisto de vida como parecía, para Shirou todavía era su hogar en cierto sentido. Este era su mundo, estancado sí, pero no para siempre. Todo lo que necesitaba hacer era volver a la marcha completa. En este punto, Shirou podía hacerlo en cualquier momento, pero a costa de lo que Hueco Mundo representaba para todos los Oyous. Un refugio. Shirou frunció el ceño y dejó el asunto a un lado por el momento para detenerse en algo más importante. Había salido de la residencia de Aizen y vagaba por el desierto de su propia alma en busca de un lugar en el que pudiera pensar sin influencia. Caminó penosamente, sus pies no dejaron rastro en la arena para evitar que otros lo siguieran mientras se perdía en sus pensamientos. La sonrisa de Aizen no había revelado una red de mentiras ocultas y motivos ocultos, sino una pizarra limpia, una rama de olivo. El hombre estaba siendo completamente sincero tal vez por primera vez en su vida. Shirou incluso sospechaba que Aizen no consideraba a Jin o Tosen como verdaderos camaradas o algo más que compañeros de actuación. A su vez, la soledad que había sentido de Aizen debe haber sido genuina. El que está en la cima, está solo. Era un sentimiento familiar ya que el propio Shirou había terminado abandonado en su camino como héroe en la vida. De alguna manera, se podría argumentar que Aizen estaba tratando de manipularlo por intenciones maliciosas, pero este simplemente no fue el caso. Shirou podía sentir a través del vínculo que compartió con Kyoka Suigetsu que Aizen realmente lo consideraba el primer igual que podía reconocer como camarada. En resumen, era alguien con la capacidad de entender a Aizen por lo que era, y Aizen encontró valor en el sentimiento.
Shirou no se sentía dispuesto a romper la confianza que había comenzado con Aizen. Kyoka probablemente guardaría rencor contra él por una eternidad si lo hiciera, pero ahora llegó la verdadera elección. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Había tomado la decisión equivocada? Aizen buscó destruir el orden mundial, amenazando con acabar con la paz de todo Youo. Un orden mundial que Aizen había explicado se basó en el sufrimiento de un individuo forzado a un papel que no era de su propia elección. El rey del alma era alguien a ser salvado. Shirou necesitaba alguna otra razón. En primer lugar, tal vez este era el propósito de su llegada al mundo actual. Para salvarlo de sí mismo y devolver todo a cero. Atrapado en sus reflexiones, Shirou había caminado inadvertidamente hacia un lugar que sentía más en sintonía consigo mismo. Una colina árida familiar llena de espadas de su propia fabricación. Teniendo en cuenta que este era su mundo interior, esta colina era probablemente la representación de las luchas que había superado en la vida. Sin embargo, Shirou no estaba solo como esperaba. Alguien ya estaba parado al pie de la colina. Nel. No había duda de que era Nel de pie ante Shirou, y parecía inusualmente inquieta. Se mordía la uña del pulgar, y caminaba de un lado a otro mientras vestía los uniformes blancos de arrancar inspirados en el Shiakush del Shinigami. Pesche y Don Dochaka no estaban cerca, lo que significaba que ella debía haberlos enviado lejos para mantener su imagen. La mirada en el rostro de Nel cuando se dio cuenta de que Shirou la estaba mirando solo podía describirse como una pizarra completamente en blanco. Ella había despedido a sus seguidores por la razón expresa de que claramente no quería ser vista, y Shirou de todas las personas fue quien la vio. Shirou, dijo con un gesto rígido. Shirou no sabía si debía felicitarla por evitar que su voz se rompiera, o guardar silencio. En cualquier caso, el rojo que se arrastraba por los rasgos compuestos a la fuerza de Nel era símbolo suficiente de su vergüenza. Parece que fui la primera en tropezar contigo, murmuró Nel más para sí misma que para él, cambiando directamente de tema. La suerte ha vencido los sentidos del tiburón y el lobo. ¿Suerte? Shirou llamó a Sue. Shirou eligió fingir no haber escuchado lo que dijo Nel para salvarse de pensar en problemas futuros. Podía adivinar quién más desearía verlo en este momento, pero por el momento, quería estar solo. El silencio se extendió como resultado. Shirou observó a Nel, y parecía que quería preguntar algo, pero estaba teniendo problemas para mencionarlo. Ella siguió mirando en su dirección, frunciendo los labios y luego apartando discretamente la mirada. El proceso se repitió 2 veces antes de que Shirou ya no pudiera contenerse. Siempre había sido alguien que ponía los problemas de los demás por encima de los suyos. Dejó de lado sus pensamientos sobre el futuro y puso toda su atención en la persona frente a él. ¿Hay algo en tu mente?, preguntó. Fue al tomar esta acción que Nel inevitablemente tomó una decisión. No, no lo hago, Nel negó con la cabeza mientras una sonrisa irónica adornaba sus labios. Honestamente, eres un verdadero trabajo, ¿no? Shirou no sabía cómo reaccionar. Nel lo felicitaba o lo insultaba. No quería saber. Las mujeres eran misterios incluso como Oyous, o tal vez él era el que tenía algo mal en su mente. Lo siento. Lo intentó. Mientras Nel sonreía, Shirou se rascó la parte posterior de la cabeza confundido, sin saber que acababa de reafirmar la razón por la que Nel eligió seguir a Shirou desde el principio. La miró no con ninguna precaución o intención maliciosa, sino con un enfoque serio. Vio a Oyous no como los monstruos que fueron retratados, sino como compañeros individuos. Además, Nel no era estúpido. A Shirou le gustaba creer que había sido sutil, pero nunca subestimó la intuición de una mujer. Nel había determinado que Shirou tenía cosas que deseaba contemplar por su cuenta, pero para ella, que parecía preocupada, dejó esos asuntos a un lado. Honestidad, este tipo de hombre no es adecuado para ser un Oyou. Sin embargo, en algunos niveles, Nel no pudo evitar estar agradecido de que Hueco Mundo tuviera a alguien como Shirou. Otro Baragan habría sido el infierno, y el infierno era un lugar que ningún alma deseaba visitar o arriesgarse a ser atado por cadenas invisibles. De repente, Nel sacó su espada atada a su cintura. El reflejo de la luz en la superficie de la hoja golpea en su esplendor. ¿Qué es una cuchilla para cortar y proteger?, preguntó de improviso. La respuesta de Nel fue simple.
Una cuchilla estaba destinada a cortar adversarios dignos, no simples monstruos que solo sirven para opacar el borde. Estaba destinado a proteger los valores de su usuario, lo que los hacía nobles y por encima de las bestias. Shirou respondió con una respuesta que asombró incluso a Nel. Nada, dijo Shirou en tono monótono. Acero que no siente nada y no protege nada. No hay nada que necesite ser cortado, ni hay una razón para que una espada sea empuñada con el propósito expreso de protección. Una espada insensible. Desconocido para Nel, había otro individuo escuchando la respuesta de Shirou con un oído agudo desde lejos en la distancia. Descansando con la espalda apoyada en una roca, Ulquiorra sintió como si hubiera encontrado a alguien con quien realmente pudiera relacionarse. Una espada nihilista sin sentido. Nel frunció los labios en un ceño fruncido. Entonces, ¿qué propósito tienes al empuñar tus espadas cuando no hay nada que valga la pena cortar o proteger? Dirección, Shirou no dudó en responder. Esta era la forma de su vida. Manchado, estropeado, doblado, malformado a través del tiempo, mientras existiera la dirección, tenía sentido llevar una espada insensible. Una espada no decide entre el bien o el mal, ese es el pecado o la elección del portador. Elijo el camino, y la espada talla el camino por delante para un mañana mejor, sin importar el costo. No importa el costo. No importa el costo. Las palabras eran escalofriantes basadas en las intenciones implícitas de autosacrificio. Nel no sabía cómo responder, ya que no sabía cómo sentirse, pero Ulquiorra era diferente. De repente se dio cuenta de una palabra que podría describir a Shirou como era ahora: vacío. Ninguno de los dos poseía el exceso de bien o mal, sino aferrándose a un solo ideal que servía para estabilizar el sentido de su existencia. Una espada en mente y cuerpo. Ulquiorra podía respetar eso, porque de alguna manera, él era él mismo. Ulquiorra cerró los ojos y decidió no escuchar más. Nel parecía sorprendida, antes de que la conmoción cambiara a determinación, cuando se dio cuenta de por qué Shirou estaba luchando por un futuro mejor a pesar de revelar que su razón para empuñar sus espadas era tan superficial. Por la misma razón por la que eligió proteger a Pesche y Dondochaka, él estaba luchando para mantenerla a ella y a todos a salvo. Ella era parte de su precioso pueblo. De repente, Nel se dio cuenta de que Baragan había tenido razón. Realmente no sabía tanto sobre Shirou como había asumido. Sería demasiado tarde para arrepentirse si Shirou de alguna manera terminara muriendo por su bien y el de todos los demás. Sin previo aviso, Nel abrazó a Shirou con sus brazos, apretándolo por todo lo que valía. Si alguna vez intentas hacer algo estúpido, te patearé el trasero. No, haré que todos te ayuden a patear tu trasero. Es una promesa. Shirou abrió y cerró la boca ante la repentina amenaza, pero no tuvo tiempo de presionar para obtener una respuesta cuando Nel lo miró antes de suspirar y marcharse. Sé que querías estar solo, así que te dejaré a ti, pero no te atrevas a olvidar mis palabras. Con su pieza dicha, Nel despegó con una expresión conflictiva, un rastro de arena y energía espiritual dejado a su paso. Dejado atrás, Shirou se encontró solo mientras tenía la intención de mirar una colina estéril de espadas. El camino que había recorrido, los métodos y sacrificios que había tomado para llegar a tal punto, al final, fueron lo que definió quién era incluso en la muerte. Al hablar con él, tal vez ya había llegado a una decisión, cuando ella le preguntó el propósito de por qué empuñaba sus espadas. No estaba mal salvar a otro. Si el rey del alma era realmente un prisionero de su propio palacio, entonces no había necesidad de que dudara. Salvaría al rey del alma y se aseguraría de mantener las causalidades al mínimo. Ahora el problema era cómo hacerlo. ¿Debería seguir los planes de Aizen palabra por palabra y esperar que nada saliera mal, o debería intentar idear sus propios métodos? Tal vez incluso podría colaborar con Aizen. Shirou reflexionó sobre el tema durante más de 2 horas. Fue al encontrar su resolución, que Shirou se dio cuenta de una presencia que atravesaba las barreras del hueco mundo y se manifestaba detrás de él. Shirou se dio la vuelta abruptamente para ver a un hombre alto con una cara larga, barbilla ancha y pómulos altos mirándolo con ojos marrones rojizos. El hombre llevaba una gabardina blanca de doble pecho con el símbolo de una estrella en el medio. El hombre tenía el pelo largo y un bigote que se balanceaba en el viento.
La barba de cordero del hombre se arrugó cuando los labios del hombre se adelgazaron mientras miraba a Shirou. Lo que sorprendió a Shirou fue que el hombre había entrado audazmente en Hueco Mundo por su cuenta. ¿Un Kinki? Era la única deducción en la mente de Shirou cuando sintió la vasta energía espiritual que el hombre estaba produciendo. Más rápido de lo que uno podía parpadear, el hombre levantó una mano y comenzó a reunir la energía ambiental en el aire. Los ojos de Shirou se entrecerraron mientras sentía que la acumulación de energía espiritual alrededor del hombre se disparaba hacia el horizonte iluminado por la luna. La arena comenzó a subir y cambiar en una tormenta mientras el suelo comenzó a temblar y desmoronarse. No había forma de que Aizen, Arribel y los otros Hoyous no pudieran sentir la afluencia masiva de presión. O el hombre era arrogante hasta el punto de no pensar en las fuerzas de Hueco Mundo, o Shirou estaba siendo menospreciado. En la mano del hombre, brasas de partículas espirituales convergían rápidamente en forma de espada. Las rocas cercanas y los árboles de cuarzo de Hueco Mundo se estaban descomponiendo rápidamente en nada más que manchas de luz azul. Contrariamente a las expectativas de Shirou, el hombre aún no golpeó a pesar de la amplia oportunidad que tuvo el hombre para realizar un ataque furtivo. En cambio, la sonrisa que se abrió camino en la cara del hombre hizo que Shirou se diera cuenta. Una prueba. Estaba siendo probado sobre si podía defender su propio mundo. Había una diferencia entre ser un tonto y un idiota. Un tonto era un individuo que entendía los peligros de sus acciones, pero aún así elegía actuar sobre ellas, pero un idiota era alguien que actúa siendo ignorante. Shirou sabía que era un tonto en el peor de los casos, pero esto era simplemente beligerancia. Los ojos de Shirou se entrecerraron, sus propias manos reflejaban las del hombre cuando abrió los canales de sus circuitos mágicos en su totalidad y comenzó su represalia. Has cometido un error. El viento comenzó a azotar el área a su alrededor, las partículas espirituales en el aire se congelaron abruptamente en su lugar. El poder inundó las venas de Shirou, comenzando el proceso de atracción y formando patrones en forma de circuito sobre su piel. Las venas de su propio cuerpo se estaban llenando de energía de una manera que se parecía demasiado al Blood de Kinki. Rastro. Encendido. ¿Deseas formar una construcción de energía espiritual? Las manos de Shirou parecían aferrarse a algo invisible, llamando al mundo a su voluntad en una batalla mental sobre la materia. Las partículas espirituales en el aire ya no permanecían estacionarias. Como el agua que fluye por un embudo, las partículas atravesaron el costado de Shirou a una velocidad mucho mayor de lo que el hombre podría esperar igualar. Entonces lo tomaré de tus manos. Lo que originalmente era la energía de su mundo, su propia energía, no obedecería tan fácilmente los caprichos de otro. Shirou puede no haber sido un Kinki de nacimiento, pero en términos de análisis estructural y construcciones manifestantes, estaba leguas por delante del Kinki promedio. Una batalla entre Shinigami era una batalla entre energía espiritual, pero una batalla entre Kinki era una batalla de control espiritual. Aquellos que dominan la energía del mundo como descendientes de un rey. La expresión del hombre se endureció mientras observaba cómo la energía espiritual que ya había reunido en una espada lo dejaba a un ritmo visible imposible de eludir. Entre todos Kinki, el que tiene el control absoluto sobre el mundo y su energía espiritual era conocido solo por un solo título. Un todopoderoso. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos mecenas, Marco C., Gianfrido y Alberto P. patreon.com/Parcasios. Próxima actualización. Fate Strikers. Si desea dejar una reseña y comentarios para el libro, vaya aquí. Fate Delegati Dark. Amazon requiere $50 en compras y las reseñas de Google están actualmente inactivas. Dicho esto, quería al menos saber qué piensan las personas que compraron el libro del libro. Anuncio de hitos. Mi primer libro ha sido publicado en el sitio web Kindle de Amazon. Se llama Fate Delegati Dark, nombre del autor, Parcasius Grace. Hay capítulos de muestra que se pueden leer en mi página de biografía del autor. Por favor, apoye el lanzamiento oficial. Los enlaces al libro se pueden encontrar aquí. Fate Delegati Dark. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada se mantuvo sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones de personas en todo el mundo en lugares clave.
Las ciudades se redujeron a terrenos baldíos de acero y hormigón, y muchos se vieron obligados a migrar. Cuando los eventos que condujeron a la tragedia anterior ocurrieran una vez más, Kevin Black iba a tener que aprender que a veces era mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje sería mucho más peligroso que el viaje en